pero vemos que hay ideologías, las de siempre, por lo menos las más populares hoy. Por un lado, marxismo, versiones de socialismo, por el lado de la derecha tienes liberalismo, libertarianismo y el conservadurismo, que yo ya pueden ver también mi video sobre el conservadurismo, que no considero propiamente una ideología política porque no es deductiva, sino que es más inductiva. ¿Cómo ves tú estas disputas? Tú como católico, ¿dónde te posicionas en el plano, en el eje político tradicional? Si es que te podrías colocar en ese eje. Sí, perfecto. Voy a hacer repaso en lo posible rápido sobre las tres, diciendo en cada uno cómo me posiciono. Comencemos con el comunismo marxista. Me posiciono como enemigo acérrimo, así de simple. Y esto es desde la posición de fe, porque uno no puede ser un hombre de fe cristiana y al mismo tiempo estar comulgando con la ideología marxista. Porque el marxismo niega aspectos fundamentales de la fe cristiana. Las herejías de los primeros siglos eran herejías cristológicas, negaban cierta divinidad, cierta doctrina sobre Cristo, por ejemplo, su divinidad o su humanidad o cosas por el estilo. Pero las herejías de la modernidad, como el marxismo, son de orden antropológico, niegan la verdad sobre el hombre. Así, por ejemplo, Karl Marx, en su tesis sobre Feuerbach de 1845, en la tesis 6, dice lo siguiente: la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo, es en su realidad el conjunto de las relaciones sociales. Eso dice Marx. Entonces, en la visión marxista se reduce al individuo a ser un mero entramado de relaciones sociales. Es una versión materialista de un constructivismo social para definir al ser humano. En cambio, desde una perspectiva cristiana, no ves al hombre meramente como un constructo de condiciones sociales en el marco de las condiciones materiales de existencia, como dicen los marxistas, sino que identificas que sí, el hombre vive en sociedad, es un animal social, está condicionado por su entorno, tiene un cuerpo, pero no debemos olvidar que lo distintivo, fundamental y trascendente del hombre es que tiene alma espiritual, que es a imagen y semejanza de Dios. Para Marx, el hombre es simplemente un collage a imagen y semejanza de las condiciones materiales de existencia. Para un cristiano, el hombre es fundamentalmente a imagen y semejanza de Dios. Y la esencia humana tiene una realidad verdadera trascendente al mero entramado de relaciones sociales. Asimismo, un cristiano no puede abogar por la violencia como el medio sine qua non, el medio necesario y fundamental del movimiento político, del cambio político. Pero resulta que Karl Marx en el Capital, tomo 1, capítulo 24, dice: la violencia es la partera de la historia, la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva. Entonces, en la visión de Marx hay una construcción historicista en donde se pasa por diversos modos de producción. Nosotros estaríamos en el modo de producción capitalista. Y en ese modo de producción había una contradicción de clase entre capitalistas y obreros. Y en esa contradicción de clase, la solución tiene que venir por la violencia. Los obreros tendrán que expropiar a los capitalistas por medio de una revolución violenta, apropiarse a los medios de producción y gestionarlos por medio de la dictadura del proletariado, que es el Estado. Los obreros se apropiarían del Estado y el Estado es el que gestionaría la economía. Entonces termina todo yendo a un sistema estatista donde el individuo termina disolviéndose, lo cual va en contra de la dignidad y libertad del individuo que afirma la fe cristiana. Muestra que este es claramente el programa político de Marx, lo dice él sin ambajes en el Manifiesto Comunista, que escribió junto con Engels en 1848. Al final del manifiesto él dice: los comunistas no se cuidan de disimular sus intenciones y proyectos. Proclaman abiertamente que sus propósitos no pueden ser alcanzados sino por el derrocamiento violento de todo el orden social tradicional. Que las clases dirigentes tiemblen ante la idea de una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder salvo sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo por ganar. Proletarios de todo el mundo, unidos. Entonces, este tipo de propuesta política materialista, reduccionista, violentista, determinista, está claramente en contra de todo lo que plantea el cristianismo. En cuanto al liberalismo, mi juicio o mi posición es enemigo. Soy enemigo del liberalismo. ¿Por qué? Porque como cristiano, lo que pongo en el centro es a Dios mismo. Dios que es amor, primera de Juan 4:8. Eso es a lo que le doy centralidad y primacía. Y Dios que se nos ha revelado en la persona de Jesucristo, el reinado social de Cristo. Eso es por lo que apuesto.
no por un mero establecimiento de condiciones mínimas y después que cada uno interactúe como le dé la gana. Ese no es el ideal al que apunto. Esa es una situación imperfecta que eventualmente en ciertas circunstancias históricas tal vez se podría tolerar como el mal menor, pero no es el ideal a buscar, como si lo es en el pensamiento libertario. Para que se vea que esto no es una distorsión, veamos lo que dicen los propios libertarios. El famoso liberal español Rafael Termes, en su obra Desde la banca, volumen 2, dice lo siguiente. El liberal cree en la libertad ante todo. Ahora bien, yo en lo que creo ante todo es en Dios en la persona de Jesucristo, no en la libertad. Eso es una idolatría de la libertad. Asimismo, Carlos Rodríguez Brown y Juan Ramón Rayo, en su libro El liberalismo no es pecado, escriben lo siguiente. Para el liberalismo, lo más importante es la libertad. Como cristiano, para mí, lo más importante es la caridad. Tal vez alguno ya estará haciendo la argucia mental de decir, oye Dante, ¿pero acaso el amor no es un acto libre? Pues ciertamente, sí, el amor es un acto libre, pero el pecado también es un acto libre. Entonces, como ya señalaba Chesterton en su obra Ortodoxia, este lúcido pensador inglés, defender la libertad por la libertad en sí misma y en general, sin especificación de libertad para qué, no es suficiente y no nos lleva a una definición de un correcto estándar moral. La noción liberal de la libertad como mera libertad negativa es problemática. La libertad negativa entendida como, bueno, que cada individuo haga lo que le da la gana mientras no agreda al otro y el Estado no lo coaccione y con eso basta para constituir el orden social, no es suficiente. No estoy en contra de la idea de libertad negativa en sí misma, sino en el reduccionismo liberal de considerar la libertad fundamentalmente en términos de libertad negativa. Porque en realidad lo fundamental de la libertad es su carácter propio, ontológico, el carácter de libertad positiva. Y en la visión cristiana, la libertad no debe ser vista como una cualidad neutra, sino como una cualidad que ha de estar orientada hacia lo bueno, hacia el bien. Entonces la libertad sí es problemática. Dante, si me permites. Sí, te escucho. Sí, cortito, cortito. ¿Puedes hacer la distinción entre liberal y libertario? Porque el libertario, bueno, Pato, si quieres yo te doy la pasada. El libertario cree ante todo en la propiedad. No, es el principio fundamental de un libertario, es la defensa y la promoción de su propiedad, cosa que no hace el liberal. ¿Qué puedes profundizar en esta diferenciación? Porque se tiende a meterlos en el mismo saco, pero vemos también que dentro del liberalismo tú vas a tener una serie de liberalismos, unos más benignos que otros. Y dentro de los libertarismos también vas a tener libertarismos más benignos que otros. Por ejemplo, un paleolibertarismo es mucho más dócil, más amigable con el cristianismo, vamos a hablar del cristianismo en general, mientras que un libertarianismo objetivista o randiano es abiertamente enemigo ¿no? Es casi una posición cuasi marxista en términos del rechazo que existe. ¿Qué distinciones tú puedes agregar a esa, o qué matices agregas en estas diferencias entre liberales y libertarios? A ver, en cuanto a las distinciones de categorías, como bien mencionabas, el libertarianismo pone el énfasis sobre todo en el principio de propiedad privada, y son pensamientos que se construyen sobre todo con base en dicha noción. En cambio, el liberalismo tiene más énfasis en el principio de libertad. O sea, normalmente se plantean tres principios básicos: vida, libertad y propiedad. Entonces, es un poco una diferencia de énfasis y de enfoques, pero es un tanto difícil encasillar incluso estas escuelas en definiciones, porque tanto el liberalismo como el libertarianismo tienen puntos en común. Hay varios teóricos que se consideran a la vez o se denominan de ambos bandos, y por otra parte encontramos que entre sí mismos están divididos. O sea, hay múltiples escuelas de liberalismo y múltiples... Los verdaderos. Libertarianismo, sí. O sea, ¿cuáles son los verdaderos? ¿No? Están en estas sectas que se pelean. Yo soy la secta verdadera, no, tú eres la secta menos verdadera. ¿No? Entonces, yo vería ciertos paralelos, aunque suene muy, muy políticamente incorrecto para la anticorrección política de hoy en día, diría que yo veo paralelos con el marxismo. Porque esa proliferación de sectas que hay en el liberalismo y el libertarianismo es similar a la proliferación de sectas marxistas. Al mismo tiempo, cada vez que hay un
país que ha tratado de aplicar una visión marxista a su economía y ha fracasado, ¿qué dicen los marxistas? No, es que ese no es el verdadero marxismo, es que no lo aplicaron bien, estuvo un intervencionismo imperialista y hacían a los marxistas, pero al mismo tiempo los liberales, cuando tú les refieres los propios países que a ellos a veces citan como demostración del éxito liberal y les comienzas a poner contraejemplos y matices y dificultades o también el papel de la intervención del Estado implicaba en esto, dicen, no, es que eso no era el verdadero liberalismo. O cuando encuentran casos o se le refieren casos de economías de libre mercado donde vemos grandes dificultades, graves fracasos, graves problemas de orden moral, económico, material, político, etcétera. No, es que ese no es el verdadero liberalismo. Entonces hay paralelos o la pelea sobre cuál es el verdadero. Y así como entre las diversas sectas del marxismo se puede decir también que hay unas menos dañinas o que parecen más afines al cristianismo, pues con el caso del liberalismo se puede considerar algo similar, pero eso no quita que haya problemas de sustancia. De ahí que en el caso del catolicismo el magisterio haya dado un dictamen sobre el liberalismo, incluyendo el liberalismo económico. Entonces, ¿qué hay, por ejemplo, sobre los paleolibertarios? Los paleolibertarios normalmente hacen énfasis en el principio de familia, pero yo preguntaría a un paleolibertario, ¿tú te consideras realmente liberal? Ya, si me responde que sí, continúo. Si me responde que sí el paleolibertario, digo, ¿y tú consideras que debe haber liberalismo en lo económico? O sea, está bien proteger la vida, la familia, los valores, pero ¿consideras también que debe haber liberalismo económico o no? En caso me responda que sí, y por lo tanto esté afiliado a un auténtico liberalismo económico, entonces comienzan a surgir dificultades. Una última pregunta que yo le lanzaría a un paleolibertario es, ¿tú consideras que la escuela austríaca tiene un correcto planteamiento sobre la cuestión de la organización económico-social? Y si me responde que sí, entonces le comienzo a señalar ciertas dificultades, porque uno no puede ser partidario de los planteamientos de la escuela austríaca y del liberalismo económico a fondo y al mismo tiempo proteger los valores de vida y familia a fondo. Me explico. Veamos lo que dicen los propios teóricos de la escuela austríaca. El más influyente de ellos, maestro Hayek, Ludwig von Mises, en su obra La acción humana, capítulo 15, escribe: no tienen la culpa los empresarios de que los consumidores prefieran las bebidas alcohólicas a la Biblia. Los empresarios simplemente sirven a los consumidores tal como son al presente, aunque malvados e ignorantes. Entonces, a lo que iría es lo siguiente. ¿Qué pasa si hay un mercado libre de bienes asociados a estas distorsiones propias de la ideología de género? O suponte que no haya ningún Estado político que quiera imponer la ideología de género, pero al mismo tiempo que en un sistema libremente surjan personas que comiencen a promover la ideología de género por medio de productos y servicios. Tú dejarías absolutamente sin ninguna restricción o regulación un libre comercio de eso, todo dejado al mero acuerdo libre entre individuos, como plantean los austriacos con su orden espontáneo. ¿Qué efectos tendría eso sobre la familia? Le preguntaría qué pasa si aplicamos estos principios al mercado de la prostitución, como el propio Ludwig von Mises lo aplicaba también. O incluso podríamos hasta hablar sobre el transhumanismo y decir, si hay individuos que libremente quieren hacer modificaciones transhumanistas sobre sí mismos y empresas que libremente quieren ofertarlo, pues ¿cuál sería la dificultad? Si hay quienes libremente quieren comenzar a fabricar bebés en el laboratorio y hay personas que libremente están dispuestos a aceptar tal fabricación y comprar al respecto y el Estado no los coacciona, entonces en principio no habría por qué restringirlo bajo un estándar liberal. Entonces tal vez si es más consecuente con su estándar de proteger la familia, me dirá, no, es que ahí sí hay que poner cierta regulación o restricción por esto y lo otro. Y yo diría, estoy de acuerdo contigo, pero date cuenta que con eso estás limitando el grado de liberalismo económico y estás yendo en contra de lo que esperarían los economistas austriacos. Para cerrar, dos apuntes muy concretos nomás. El mismo von Mises, en el capítulo 8 de la citada obra, dice, los liberales nada tienen que oponer a las creencias religiosas, en tanto y en cuanto éstas no interfieran en los asuntos sociales, políticos y económicos. Yo le preguntaría a un paleolibertario, ¿estás de acuerdo con que el ámbito religioso tenga una influencia en la configuración de la cuestión política, económica y social? Si me dice que sí, como muchas veces los paleolibertarios están dispuestos a decir, y está muy bien, bueno, le muestro aquí que está en conflicto con Mises. Y para cerrar con el último punto, hay unos youtubers que hicieron un video justamente sobre el libre mercado de prostitución.
Sí, ellos son Santiago Giraldo y Alejandro Bermeo, y ellos tienen mucho público que los escucha, que políticamente son de la derecha y que se proclaman liberales y libertarios. Bueno, ellos, como jóvenes cristianos que son, en particular soy amigo de Santiago Giraldo, hicieron un video explicando la dificultad que hay entre defender bajo los principios liberales un libre mercado de prostitución siendo uno cristiano. Pues bien, cuando yo revisé ese video tenía 676 likes y 858 dislikes. Las personas que siguen el canal de ellos son personas de acuerdo con los ideales de la derecha, en contra de la ideología de género y todo ello, pero es el video más impopular que hicieron cuando se metieron contra el liberalismo. Entonces, yo pondría mucho cuidado en que la lucha contra esto no se vaya a terminar convirtiendo en la defensa de la ideología política liberal y no en la defensa de una cosmovisión cristiana. ¿Qué es el conservadurismo? Porque no tiene una doctrina, no tiene un cuerpo teórico, a diferencia de estas dos corrientes que me has mencionado. ¿Cuál es la relación que existe con el conservadurismo? Y si por favor también puedes aclarar esta asociación perversa, de mi perspectiva, malintencionada también, que se hace, que si eres católico necesariamente eres conservador y si eres conservador necesariamente eres católico. Adelante con eso. Con el conservadurismo, pues también requiere darle un contenido. Conservadurismo, como el propio nombre indica, busca conservar. Es una visión que pone énfasis en conservar determinados valores, tradiciones, determinados elementos de cohesión y estructura social, de herencia cultural, etc. El conservadurismo, desde esa perspectiva, tiene una visión positiva sobre el papel de la tradición. En ese sentido, puede haber cierta afinidad con el catolicismo, en tanto el catolicismo va por ese lado. Si hablamos en términos teológicos, el catolicismo se parece un poco más al conservadurismo, dándole peso a la tradición como vinculante y la valora mucho. El protestantismo, y sé que esto va a sonar muy duro, pero yo tengo que decir lo que tengo que decir, el protestantismo, si hiciéramos el paralelo teológico, se parece más al liberalismo. O sea, esta cuestión de la libre interpretación, cada uno se acerca a la Biblia y entiende la escritura, pero sacan interpretaciones divergentes entre sí, pero bueno, no importa esa divergencia mientras estemos de acuerdo en lo mínimo, así como los liberales dicen, cada uno haga lo que le da la gana mientras se respete lo básico de vida, libertad y propiedad y mientras no interfieras en otro, ya está. Es un comentario interesante, ¿eh? Ese es un comentario interesante, discúlpame, cortito, pero me parece súper bueno. Dale, continúa. Sí, y bueno, se me acaba de ocurrir el paralelo, ¿no? Es curioso, luego lo profundizaré probablemente. Polémico, por cierto. Sí. Bueno, dale. Sin miedo al unfollow. En cuanto al conservadurismo, la pregunta es, ¿qué es lo que se quiere conservar? ¿Por qué se lo quiere conservar? ¿Y para qué se lo quiere conservar? Es en función de la respuesta a esas preguntas que yo, pues, puedo estar más cerca o más lejos de una determinada perspectiva conservadora. No me encasillaría, digamos, en bloque en una visión como llamar conservadurismo. En ese sentido puedo ser católico sin encasillarme en conservadurismo. Pero al mismo tiempo digo que lo fundamental es responder esas preguntas. Y en función de cómo se respondan esas preguntas, uno puede estar más cerca o más lejos. Por ejemplo, si decimos conservar qué, hay quienes dicen que el conservadurismo lo que estaría conservando sería lo que ya habría generado antes la revolución. O sea, si nosotros queremos conservar, por ejemplo, el tipo de cosmovisión, sociedad y modelo europeo del siglo XVIII, ese modelo ya está infestado de modernismo y de todas las tendencias de la Revolución Francesa. En cierto modo, el pensador alemán Gary Habermas plantea volver a los valores de la Ilustración. En cierto modo sería como una especie de conservador, pero de los valores de la Ilustración. Pero los valores de la Ilustración no es lo que cubre un estándar cristiano y menos aún desde una perspectiva católica. Entonces, eso, primero, ¿qué es lo que hay que conservar? Y desde mi perspectiva como católico, lo que hay que conservar es la tradición cristiana, la fe cristiana y los valores cristianos. Por eso, en lugar de definirme como conservador, que me llevaría una doble explicación, me defino como cristiano católico y punto, porque al final mi respuesta a estas cuestiones es, ¿qué es lo que hay que conservar? Los valores y la tradición cristiana. En suma, lo que nos ha dejado Cristo en la historia. Luego, ¿por qué hay que conservarlo? Por amor a Cristo.
por amor a la verdad. ¿Y para qué hay que conservarlo? Para la salvación eterna. Entonces, en esta perspectiva, lo que yo hago es darle un matiz trascendente. Es posible, claro está, que una persona no creyente sea políticamente conservadora, pero si hablamos desde una visión cristiana, encontraríamos ciertos límites. Por ejemplo, supongamos una persona que no cree en la fe cristiana, pero al mismo tiempo considera que culturalmente el cristianismo es la mejor forma de influencia para organizar la civilización. Entonces, una persona que cree en su intelecto que la fe cristiana es falsa, pero al mismo tiempo considera que da la mejor forma de organizar la sociedad. El punto es que ahí la dificultad filosófica estaría en lo que algunos pensadores han llamado la mentira noble. O sea, que la sociedad esté de acuerdo toda en una mentira, pero que gracias a esa mentira todos se lleven bien y las cosas funcionen. Pero si el compromiso es con la verdad misma, entonces tenemos dificultades. Por ejemplo, si nosotros decimos que hay que conservar los valores morales cristianos para que la sociedad funcione bien, aun cuando no creamos propiamente en el cristianismo, el punto es cuál es el sustento de tales valores. Y el filósofo no cristiano, escéptico de hecho, Michael Ruse, en su artículo Evolutionary Theory and Christian Ethics, publicado en el libro The Darwinian Paradigm, dice lo siguiente, abro cita: la moral es una adaptación biológica no menos que las manos, los pies y los dientes. Considerado como un conjunto racionalmente justificable de afirmaciones sobre algo objetivo, la ética es ilusoria. Soy consciente de que cuando alguien dice ama a tu prójimo como a ti mismo, piensa que se está refiriendo a algo más allá de sí mismo. Sin embargo, tal referencia verdaderamente carece de fundamento. La moralidad es simplemente una ayuda para la supervivencia y la reproducción, y cualquier significado más profundo es ilusorio. Fin de cita de las palabras de Ruse. Entonces, si nosotros planteamos, vamos a conservar una civilización judeocristiana, pero no creemos en el contenido de lo judeocristiano, e incluso si somos ateos o agnósticos, somos pasibles a que aquello que queramos conservar le aplique el cuestionamiento que dice este filósofo. Bueno, que a todo esto yo he tenido a Michael Ruse en mi canal, por si acaso, si quieren ver la entrevista ahí, te traigo pura gente de peso acá, ahora estamos con Dante, por si acaso, manteniendo el level. Querido Dante, muy interesante. Entonces, o sea, podrías convivir más con el conservadurismo, pero obviamente, y es algo, y yo veo un conservadurismo, yo vengo de una corriente conservadora secular. Entiendo lo... Principalmente el siguiente, si se quiere resumir todo lo dicho en una frase. Mi perspectiva no es llevar las cosas hacia la derecha. Mi perspectiva es llevar las cosas hacia arriba. Ok, entiendo perfectamente. Se trata de una elevación del hombre hacia el orden de la gracia. Si nosotros consideramos únicamente la cuestión de la estrategia política en términos de lo que los seres humanos podemos hacer con nuestras instituciones y nuestra conservación de valores y nuestra costumbre e incluso como familias, pero en un plano meramente humano, por la herida del pecado original, creo que eso va a tener dificultades o va a fracasar. Se requiere de la ayuda de la gracia para que se realice este tipo de proyecto de una sociedad más cristiana. En resumen, mi enfoque es no construir una sociedad de estilo de derecha, sino una sociedad de estilo reinado social de Cristo. Como digo, no hacia la derecha, sino sobre todo hacia arriba. Eso no quita el hecho de que yo, al ver los diferentes pensadores de izquierda o de derecha, me pueda encontrar elementos que estén más hacia arriba